Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Testimonios de Fe. Yo soy el diácono David. Hoy en Testimonios de Fe tenemos a una joven que nos va a compartir su testimonio de fe. Ella pasó momentos difíciles cuando era joven, pero no se quedó ahí en esos momentos difíciles, sino que pudo superar esos momentos y hoy nos viene a compartir esa experiencia, su testimonio de fe. Esperemos que nos puedas acompañar y escuchar y mirar su testimonio de fe. Comencemos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Testimonios de Fe. Yo soy el diácono David. Hoy me encuentro con Neidín Sánchez, que nos viene a compartir su testimonio de fe. Neidín es una joven que ha tenido sus pequeños retos, pero gracias a Dios no se ha quedado allí en esos retos. Neidín es un miembro de nuestra iglesia Santa Rosa de Lima, que fue bautizada, hizo su primera comunión, hizo su confirmación y el sacramento del matrimonio aquí en Santa Rosa de Lima. Así que prácticamente es una persona que ha nacido en la fe aquí en Santa Rosa de Lima. Y hoy viene a compartirnos su testimonio de fe. Así que gracias por tomarte el tiempo, Neidín, y venir a compartir tu testimonio de fe. Gracias por la invitación. Cuéntame, Neidín, ¿dónde naciste tú? Yo nací aquí en California. Mis papás emigraron de México para acá y yo nací aquí en California. ¿Tú eres hija única o tienes más hermanos? Junto conmigo somos 3, soy yo y luego mis 2 hermanos menores. Muy bien, tú eres la mayor. Sí. Cuéntame un poquito de tu infancia. ¿Qué recuerdas tú de tu infancia? Porque eres joven todavía, no hace mucho tiempo que fuiste niña, pero cuéntame de tu infancia. Bueno, de lo que yo me acuerdo, tuve una infancia muy bonita. Crecí aquí en la iglesia. Mis papás nos traían a mí y a mis hermanos todos los domingos aquí a la iglesia. Jugábamos muchos deportes cuando estábamos chiquitos, más el fútbol. A mí es lo que me encantaba, el fútbol. Nunca hice otros deportes, a lo mejor intentaba, pero no me gustaba o no era muy buena en esos deportes. Pues era una niña de que yo me acuerdo muy feliz y me gustaba mucho vivir mi vida de niña. Tú naciste prácticamente aquí en la iglesia, con tus papás, con tus hermanos aquí. ¿Tú estuviste involucrada de niña en la iglesia? Sí, yo era acólito o acólita, no sé cómo se dice de niña, pero yo servía aquí en la iglesia, venía a catecismo, hice, pues como dijo el diácono, hice mis sacramentos aquí. Pero creo que nomás fui acólita de que yo me acuerdo aquí. Aunque después te involucraste de lectora, también te miré que eres lectora. Sí, fui lectora un rato, no duré mucho, duré como un año y medio siendo lector, pero sí me gustó decir o predicar la palabra de Dios. Muy bien. Cuéntame algo de cómico o algo chistoso que te cuentan tus papás, o a lo mejor tú te acuerdas de algo que te haya sucedido de niña. Vamos a ver. Pues de que yo no me acuerdo, pero mis papás me han contado de que como cuando tenía un año y medio por ahí, a mí me encantaba mucho comer limón con sal. Y pues no sabía las consecuencias que tenía el limón con sal, estaba muy rico. Pero me decían que me lo comía y luego me lo ponía en las manos o en la cara, me tocaba todo el cuerpo. Y que una noche pues no podía dormir, me daba comezón o me estaba haciendo irritated. Y pues me llevaron al hospital a ver qué estaba pasando. Y pues ya que los doctores me estaban chequeando y pues miraban como que no sabía que el ácido te quemaba el cuerpo, te causaba ronchas. Me estaban chequeando y que de repente le hablaron al Seguro Social de que mis papás me estaban pegando, abusando, no sé qué otra cosa más están diciendo. Pero que luego llegó la policía, me querían quitar de mis papás por todo eso lo que estaba pasando. Y pues
yo tenía 1 año y medio, yo no sabía que eso iba a causar todo ese problema con mis papás, pero no sé, No. es lo que yo me acuerdo, o lo que Sí. me dicen. Sí, el ácido en realidad para algunas personas que son alérgicas, lo tocan y después se pueden tocar y les quedan manchas en sus manos, donde quiera que se toquen. Aunque después de unos 2, 3 semanas se borran, pero sí hay unas personas que son alérgicas al ácido. Así que tú creciste aquí en la iglesia, ayudaste, tus papás involucrados en la iglesia, pero cuando uno empieza a llegar ya a su adolescencia, a esos años empieza uno como a rebelarse muchas veces porque se siente que pues siempre una vida aburrida en la iglesia solamente, a los deportes. ¿Tú cuando llegaste a los adolescencia, seguiste esa línea o empezaste a rebelarte con tus papás? Una niña ya mal portada. Creo que nunca fui mal portada, siempre me quedé en línea siguiendo pues a mis papás, todavía nunca me separé de ellos, siempre fuimos muy unidos y pues seguí viniendo a la iglesia, seguí con los deportes, jugaba varsity soccer aquí en Paso Robles los 4 años, me seguí pues ahí en la línea calmada en la escuela con mis amigas, pero nunca haciendo nada malo. Una de las personas que son muy importantes para nosotros son nuestros abuelos. ¿Tú tuviste o tienes el privilegio de conocer a tus abuelitos? Sí, tenía mi abuelita, la mamá de mi papá, ya falleció hace 2 años. Era muy cercana con ella vivía aquí en Paso Robles. Y al papá de mi papá no lo conocí, falleció mucho antes de que yo naciera. Y los papás de mi mamá, a ellos dos sí los tengo. No los veo muy seguido, pero sí he tenido el privilegio de verlos, conocerlos hace unos años. ¿Tú tienes una buena relación con tus abuelitos o con tu abuelita? Creo que sí. Yo creo que sí. Cuando no hablo mucho con ellos por teléfono, pero cuando sí hablo con ellos, pues nos llevamos bien. Sí, son unas personas pues muy importantes en nuestra vida, nuestros abuelitos, que muchas veces son los que nos empujan hacia la fe. Pero cuéntame, tú eres muy joven, pero no creo que has pasado momentos muy difíciles en tu vida, o sí has pasado momentos difíciles. Bueno, no he pasado por muchas cosas o momentos difíciles. Nomás una cosa que sí fue difícil fue cuando me enteré o cuando me embaracé a los 19 años. No supe o sabía qué hacer en ese momento. Porque, bueno, yo crecí en mi familia que era siempre de la iglesia, que todos los sacramentos del matrimonio venía primero antes de tener los hijos, casarte, tener una carrera y luego ya después vemos si puedes tener hijos. Pero I skipped all that part y me vine con los hijos primero. Y pues yo tenía miedo, me sentía embarrassed de decirles a mis papás, sí, por lo que había hecho. Creo que fue lo único que fue cosa dura en mi vida cuando me embaracé a los 19 años. ¿Tú no estabas en la casa todavía? Sí. Cuéntame, porque eso es algo que sucede más común de lo que pensamos. Y tal vez alguna de las papás, hijos que nos están mirando, les ha pasado o les está pasando, ojalá que no, pero tal vez les pueda pasar. Pero cuéntame, tú vivías con papás, unos papás que comentabas que muy cercanos a la iglesia, siempre te enseñaron los valores, la moral, y crecer una niña sana, envuelta en la iglesia, en los deportes. Y después sales embarazada, viviendo en tu casa. ¿Cómo se siente una jovencita? Cuentas que te sentías como avergonzada. ¿Por qué te sentías avergonzada? Porque, como decía antes, pues nosotros éramos de la iglesia, o somos todavía muy de la iglesia y siempre, pues mis papás me decían, yo sabía lo que era bueno y malo. Y en ese momento yo escogí no mal camino, pero no el apropiado
para ese momento. Y yo conociendo a mis papás, yo sentía que no me iban a apoyar en ese momento, por la cosa que hice en ese momento. Y pues yo tenía miedo, no sabía qué hacer. Si les decía a mis papás, sentía que me iban a correr de la casa. A lo mejor yo estaba mal en ese momento, pero fue como yo me sentí, como pues una niña o muchachita de 19 años no sabe qué hacer en ese momento y cómo van a reaccionar sus papás. Sí, y mencionas algo muy importante porque muchas veces lo hemos mirado que sí sucede eso. Cuando sale una de nuestras hijas embarazada, muchos papás, en vez de apoyarlas, que es lo que debería hacer uno, pues le voltean la espalda y los corren de su vida. Y tú, ese era tu temor que tenías. Pero cuéntame, tú estás compartiendo cómo te sentías tú. Y yo puedo compartir por muchos papás que también como papá muchas veces uno pues quiere lo mejor para sus hijos, sus hijas especialmente. Uno las protege, trata de que nunca les falte nada. Y luego cuando sucede algo así, pues uno se siente traicionado también. Siente como que te han dado una puñalada por atrás. Todo lo que ha trabajado uno, pues como que se sale de la puerta. ¿Tu temor era más que tus papás te iban a regañar, que te iban a correr, o también te preocupaba lo que puede pensar la gente? También las dos cosas. Y más como de la gente, de lo que me preocupaba, de lo que pensara la gente, era que me conocían mucho de la iglesia y conocían a mis papás muy bien. A mí mi temor era también qué iban a pensar esas personas de mí, o ella muy hija de los papás que van mucho a la iglesia y mira lo que hizo o cómo salió. Y pues mis papás, a mi sorpresa, a lo mejor no a lo de ellos, me apoyaron como no creía que me iban a apoyar. El que me sorprendió más fue mi papá, porque a él le tenía más temor de todas las cosas que me iba a decir, o yo te dije esto y no lo hiciste, y por qué hiciste esto. Pero él fue mi mayor apoyo en ese momento. Llévame a ese momento. ¿Cuánto tiempo pasó para que tú pudieras decirles, o cómo fue que se enteraron ellos? Porque debe ser un momento muy difícil. Creo que pasó, bueno, primero yo y mi novio a ese tiempo, pues él también tenía miedo de lo que iban a decir mis papás, porque pues él sabía cómo eran mis papás. Estábamos como planeando cómo decirles y cuál era el momento adecuado. Pero él siempre me decía, no hay momento adecuado, se tiene que decir ya, o se te va a ver la panza más adelante y ya, ¿cómo vas a llegar? Creo que duramos 2 meses, yo creo, en decirles a mis papás. No. Y sí fue mucho, pero tenía miedo. ¿Cómo una jovencita como tú vivir con miedo, con temor, y puede ocultar 2 meses? ¿Cómo se vive? Porque tal vez como tú hay algunas jovencitas que están en esa situación, que tienen mucho temor, más que temor en la casa de qué van a pensar a las personas afuera, que es un problema que muchas veces nosotros pensamos, nos preocupamos más en los demás que van a pensar en nosotros que en nosotros mismos. Pero ¿cómo tú podías vivir en tu casa con tus papás y ocultándole algo así? No podía. Me sentía culpable. Siempre me dormía con mi teléfono abajo de mi almohada. Yo tenía una regla de mis papás que tenía que dejar mi teléfono afuera en la cocina o en la mesa. Y yo siempre, cuando me enteré de que me embaracé, me seguía durmiendo con mi teléfono abajo de mi almohada por si pues algo salía y me chequeaban el teléfono, pues ahí estaba conmigo siempre. Pero yo no, sí podía dormir, pero me iba a dormir con la angustia o con la culpa de que, ay, ¿cuándo les voy a decir a mis papás? Si estoy aquí todavía, los voy a defraudar, pero no sabía cómo sacar eso de mí. Sí, y dices algo muy importante,
de que no hay un momento correcto para decir algo así. Yo creo que lo más correcto es decirlo en cuanto uno sepa, aunque por muy doloroso o vergonzoso que sea, lo correcto es decir y pues enfrentar las cosas de una vez como sea, ¿no? Para aquellas jovencitas o aquellos papás que estén pasando por una situación así, pues yo creo que enfrentarlo, hablarlo de la mejor manera sería lo correcto. Pero cuéntame de cuando se dan cuenta tus papás, ¿cómo fue ese momento, esa conversación que tuviste con papá y mamá? Ay, vamos a ver si me acuerdo. Pues creo que nos sentamos en la mesa, les dijimos, lo que estaba pasando y ellos nos preguntaron, pues, ¿qué va a pasar de aquí? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo le vamos a hacer? Pues nosotros le dijimos nuestro plan, lo que pensábamos de, pues, juntarnos por el mientras. En este momento en ese momento novio no tenía los sacramentos que ocupaba él para poder hacer todo por la iglesia, casarnos y así. No tenía su primera comunión, no tenía su confirmación. Él no creció en una familia como la mía de todos los domingos ir a la iglesia, no crecieron con Dios, sí creían en Él, sí creen en Él, pero nunca crecieron así. En ese Como ambiente. que, en ese ambiente que tenemos que ir todos los domingos y esto se hace así. Y teníamos que Arreglar ciertas cosas. sí, arreglar ciertas cosas para poder avanzar en ese momento. Regresando un poquito, cuando ustedes se enteran, tú y tu novio, en algún momento ustedes, con toda honestidad, porque tal vez algunas jovencitas estén pasando por ese debate, ustedes en algún momento contemplaron, pensaron la idea de lastimar a esa criatura? Nunca pasó por mi cabeza ni la de él, lastimar a ese bebé en ese momento. Mis papás siempre me decían a mí que no era una opción en nuestra familia. Si algo pasaba como lo que me pasó a mí, que no creí que me iba a embarazar a los 19 años, siempre fue muy claro en mi mente de que nunca iba a ser una opción. Mi papá sí me había dicho de que si lo habíamos pensado, él podía criar al bebé, yo lo podía tener, pero él lo podía criar si en algún momento yo pensaba en él. Muy bien. Para todas aquellas personas que estén contemplando de lastimar a una criatura, la criatura no es la culpable. Muchas veces nosotros nos equivocamos y empeorar las cosas, pues eso es todavía más feo, más horroroso, ¿no? Así que gracias por compartir ese momento. Pero ustedes deciden empezar los trámites para casarse. ¿Qué obstáculos enfrentaron ustedes, aparte de que él no tenía los sacramentos? ¿Qué más tuvo? Bueno, en ese año de que nos queríamos o estamos planeando casarnos era el 2020. En ese año pues también llegó el muy famoso COVID-19. La pandemia. Sí. Nos atrasó mucho también en ese sentido. Mi novio en ese entonces tenía clases creo que una vez al mes por la pandemia, que no podía ir los 3 o no sé 4 días lo que tenían que ir. Pero ese fue un gran obstáculo que nos atrasó también para poder casarnos más pronto. Sí, si recordamos la pandemia, no podíamos tener fiestas, no podíamos tener personas, más de 10 personas. En la iglesia incluso no podíamos tener más de 10 personas. Así que fue una época un poquito difícil. Y ustedes lo lograron, ¿no? Muchas personas se hubieran quedado, bueno, no tenemos los sacramentos, nos juntamos y allí se queda todo. Pero ustedes decidieron, pues, luchar y hacer los sacramentos, especialmente de tu novio, y poder hacer las cosas bien. Y muchas veces eso es el efecto de los sacramentos. Cuando nosotros queremos hacer las cosas bien, Dios sabe de nuestro esfuerzo y nos ayuda, nos recompensa por nuestro esfuerzo. A pesar de que muchas veces sí nosotros fallamos,
pero cuando tratamos de esforzarnos por hacer las cosas bien, Dios nos bendice también. Cuéntame, ¿cómo fue? ¿Sucede ustedes se casan durante la pandemia? Ujú. Sí. ¿Tienen su fiesta y todo? Sí, pues no a la familia, creo que invitamos a 50 más o menos en un backyard de mi cuñado. Fue De nuestra contrabando, fiesta, porque no podían sí. tener. Sí, fue en la yarda de mi cuñado porque los salones no estaban abiertos a más de 100 personas o algo así. Platicamos con mi cuñado y nos permitió hacer la fiesta ahí en su backyard. Cuéntame un poquito de tu novio, actual esposo. Sí. Cuéntame un poquito de él, porque también él tuvo, sí, también tuvo muy buena parte, pues, de lo que sucedió, pero también él puso mucho esfuerzo para poder hacer las cosas bien. Sí, él nació en México, en Michoacán, México, y luego emigró para acá. Él tenía 1 año cuando se vino con su mamá y su tía. Creo que llegaron aquí a Paso Robles cuando él tenía 1 año. Dice que él es de aquí, nacido aquí en Paso Robles. Fue a la escuela todo aquí, se graduó de la Paso Robles High School. Y bueno, lo conocí through Facebook y de ahí comenzó nuestra historia. Pero cuando nos conocimos, él se involucró mucho más en las cosas de Dios. Empezó a venir con nosotros a la misa, a la iglesia, todos los domingos. A veces venía con nosotros con mis papás o a veces venía él y yo solos a la de 10 o una de inglés. Y pues le fue gustando mucho y pidió mi mano, no, se quiso casar conmigo, hacer las cosas bien y vino aquí a agarrar más información de cómo podía hacer sus sacramentos, su primera comunión y su confirmación, y así fue como nos pudimos casar porque él se involucró mucho más en las cosas de Dios. Sí. Y cuéntame, ¿cómo ha sido él? ¿Es una persona que trabaja por ustedes, te apoya en todo lo que haces? ¿Cómo ha sido? Porque muchas veces en los peores momentos, en las peores situaciones, en realidad es ahí donde uno muchas veces encuentra a esas personas que valen oro muchas veces. Sí, él fue un gran apoyo y todavía hasta este día es el más grande apoyo que tengo. Con mis papás, pues él me apoya mucho más. Cuando nos enteramos del embarazo, él nunca me dejó sola. Siempre me decía que fue no un error, pero cosa de los dos, no solo mía. Él también tomó la culpa de que pues lo hicimos los dos. Y él trabaja mucho por su familia. Nosotros a veces trabaja mucho de lo que no tiene que, pero todo lo que hace es por el bien de nuestra familia, su familia. ¿Cuántos de familia tienen ustedes ya? Tenemos 4 hijos. 4. Pues, ¿empezaste a tener niños cuando eras una niña o qué? Sí. Bueno, tuve el primero, me embaracé a los 19, nació cuando yo tenía 20. Y el segundo, que se llama Aarón, el primero se llama Diego, el segundo se llama Aarón, nació en el 2022. Creo que yo tenía 23 años. Y luego nuestro tercer hijo es una niña, se llama Natalia, nació en el 2023, Aarón en el 22, y nuestro más reciente bebé se llama Matthew o Mateo, nació en este año en julio. Wow, pues muchas felicidades. Ese es el gran regalo de Dios cuando nos esforzamos por hacer las cosas bien. Dios siempre nos bendice. Y ustedes pasaron momentos complicados, pero gracias a Dios eso los unió más y pudieron superar ese momento, pues un poquito oscuro, pero a través del sacramento Dios los ha bendecido grandemente. A esas jovencitas que tú pasaste por ahí, sabes lo que se siente, sabes qué es temor, sabes qué es el qué dirán de las personas. ¿Qué consejo le darías a esas jovencitas que tal vez están pasando por una situación como la que tú pasaste? Sí. Bueno, de primero que no les importe lo que piensen la gente, es tu vida, pues tú haces lo que tú quieres, pero que no te importe lo que piense toda la gente. Siempre tendrás el apoyo de tus seres queridos, más de tus papás. Ellos te quieren, ellos te dieron la vida
yo sé que a veces tienes miedo como yo lo tuve, pero yo aprendí de que con ellos pues todo se puede. Y si tú estás pasando, tienes miedo, te sientes embarrassed de lo que has hecho, lo más mejor o lo que puedes hacer mejor es decir, speak up más pronto, porque después a lo mejor se puede hacer más complicado y tus seres queridos nunca te van a dar la espalda. Siempre confía en ellos. Así es. Y también a los papás, pues también muchas veces uno espera, muchas veces uno se hace ilusiones de que quisiera que sus hijos actuaran de cierta manera y cuando no sucede eso, pues uno se siente un poquito golpeado, defraudado, pero también es su vida de ellos y tenemos que, en vez de lastimarlos o darle la espalda, siempre pues tenemos que apoyarlos. Nuestros hijos siempre van a ser nuestros hijos, no importa que puedan lograr sus metas o se equivoquen, ellos siempre van a ser nuestros hijos. Así que también la invitación es para los papás, pues que pongan de su parte y apoyen a sus hijos en momentos difíciles. Nadine, ¿tú actualmente no estás ayudando en la iglesia? Actualmente no. Me separé un poquito, ya no vengo todos los domingos como quisiera. No es excusa, pero siendo mamá de 4 se me hace un poco difícil arreglar a todos los niños, arreglarme yo. Pero Dios todavía está muy presente en nuestras vidas. Todas las mañanas le rezamos cuando llevo a los niños a la escuela. En las noches también le damos gracias a Dios por dejarnos terminar el día, por cuidarnos y protegernos. Pero no estoy ayudando ahorita actualmente. Sí, pues bastante tienes con 4 niños, ¿no? Bueno, para terminar, Nadine, tú en la iglesia has estado involucrado mucho en la iglesia y yo siempre les pregunto a las personas, ¿tú has tenido alguna experiencia no tan bonita en la iglesia? Vamos a ver, de que yo me acuerdo, creo que no. No, creo que no, la verdad. Muy bien. Creo que he tenido muy bonitas experiencias. Es que tenemos una muy buena comunidad que es Santa Rosa de Lima. Casi perfecta, Es por verdad. eso no se equivocan. Muy bien. Pues gracias por tomarte este espacio y venir a compartir tu testimonio, tu experiencia. Y pues Dios los ha bendecido a ustedes, ¿no? Gracias, Se equivocaron, pero hicieron las cosas bien y gracias a Dios los ha bendecido enormemente con muchos hijos, ¿verdad? Sí. Muy bien. Bueno, pues este testimonio queríamos compartirlo. Nadine es mi hija mayor, y pasamos un momento pues muy difícil, como ella contaba. Fue momentos difíciles porque cuando sucede eso, nosotros pues nos hacemos la idea de que yo la miraba a ella, me hacía planes de mirarla, que como yo siempre le dije a ella, me gustaría que salgas por la puerta de enfrente con tu vestido cuando te cases, ¿no? Y yo siempre le digo a ella, pues tú decidiste salir por la puerta de atrás, ¿no? Pero como ella decía, ellos trabajaron bastante y arreglaron las cosas como mejor pudieron y gracias a Dios ha sido una gran bendición. Todo aquello que se miraba muy oscuro ahora es pura luz para nosotros. Gracias a Dios por los nietos, por ellos, por su esposo, que es una gran persona, es como un hijo para nuestra familia también. Es una persona en las peores situaciones que vivimos como familia. Él ha sido lo mejor que nos ha pasado también. Lo que ustedes pudieron sobresalir, salir adelante, ha sido lo mejor que nos ha sucedido como familia. Así que gracias por ser una hija y por esforzarte de hacer las cosas lo mejor que puedas. Y gracias por nuestros nietos y gracias por siempre mantenernos unidos, ¿no? Crecimos juntos, vivimos muchas experiencias, pues Nadine fue nuestra primera hija, así que su mamá trabajaba cuando ella estaba muy pequeña, yo me la llevaba en la bicicleta y pasamos muchos momentos bonitos con ella de niña. Así que, como lo dicen, echando a perder se aprende. Con ella aprendí muchas cosas, gracias a Dios, con ella. Así que, ¿tú qué te acuerdas de cuando nosotros que estábamos solos, tú y yo, con mamá trabajando? ¿Te acuerdas de algo?
No me acuerdo, pero mi papá, ahora sí mi papá, el diácono, mi papá, me tomaba muchos videos de todo lo que hacíamos cuando estábamos solos. Me llevaba bike riding, ahí en la casa ponía la música y empezamos a bailar. Pues todas estas cosas bonitas. No me acuerdo mucho, pero de los videos es lo que me acuerdo. Sí, en aquel tiempo los videos no era algo que hacía uno mucho, pero yo siempre agarraba una cuchara y la entrevistaba a ella. Neidín, siempre fue una niña muy gritona, le gustaba hacer mucho ruido, gritar de todas las cosas, pero algo más serio que ella mencionaba, cuando le sucede a ella que sale embarazada, yo estaba ya en mi cuarto año para el diaconado. Entonces, sí fue un momento difícil también, porque sí uno, aunque no pueda uno, inevitablemente uno siempre piensa en las personas, ¿qué van a decir? Y eso también, pues yo también me decía, ¿cómo voy a servir a una comunidad y teniendo a mi hija que me salió embarazada? Así que tal vez hubo comentarios ahí, no los he escuchado, pero ojalá que esta experiencia que a nosotros nos pasó, incluso nosotros estando en la iglesia, nos pueden suceder cosas así también. Así que para animarlos a ustedes que sigan adelante, sus hijos siempre van a ser sus hijos, pueden ser los mejores o los peores, pero jamás van a dejar de ser sus hijos, igual los papás. A veces son no los mejores papás, pero son nuestros papás y siempre tenemos que amarnos, apoyarnos en los momentos más difíciles. Así que, ¿algo quisieras compartir para terminar? Creo que no, dije muchas cosas las que no había platicado antes y se siente bien. Muy bien. Les invitamos a suscribirse a mi canal. Cada viernes o cada tercer viernes vamos a tener, cada viernes o cada segundo viernes vamos a tener un testimonio de fe diferente. Así que los invitamos a suscribirse a mi canal, Diácono David Vargas, y les vamos a mostrar aquella bendición que pasamos momentos difíciles. Ahora ya tiene 7 años, así que se los vamos a presentar al final de este video para que ustedes conozcan aquella bendición que nos hizo pasar momentos un poquito difíciles, pero ahora es una gran bendición en nuestra familia. Así que se los presentamos. Esta es la gran bendición que tuvimos, aquel momento difícil que pasamos. Él es Diego. Sí. Diego, él es aquella personita, aquella criatura que estábamos hablando, que gracias a Dios, miren, hace 7 años que pasamos por ese momento y ahora aquí tienen el resultado. Y animarles a todas aquellas personas, pues que si en algún momento contemplan lastimar la vida de alguien, nunca sabemos lo que Dios va a hacer con esa persona. Así que, Diego, gracias por ser mi primer nieto. Así que le decimos adiós a las personas ahí. Gracias. Muy bien, hasta luego. Bueno, pues terminamos testimonios de fe dándoles la bendición. Que Dios, que es bueno y misericordioso y justo, que no se cansa de buscarnos porque nos ama, los bendiga a ustedes y a sus familias, a hoy y siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos miramos en el próximo Testimonios de Fe. Hasta luego.